Vamos ahora a ver cómo se calculan los cuartiles cuando el resultado de hacer la operación para obtener el lugar del cuartil no me da un número exacto, no me da un número entero, sino me da un número que tiene decimales. Entonces vamos a tomar este ejemplo van a ser también edades, pero ahora tenemos 12 datos. Ya están ordenados. En caso de no estar ordenados, lo primero que hay que hacer es ordenarlos. Entonces, una vez que ya se tiene esto, pues lo que hay que hacer es calcular, por ejemplo, vamos a calcular el lugar del primer cuartil. Entonces, para obtener el lugar del primer cuartil, pues lo que voy a hacer es, voy a dividir el número de datos más 1 entre 4. En este caso tengo 13 entre 4 y esto me da 3.25. Entonces aquí, si me hubiera dado 3, pues nada más tomaba el cuartil que estaría en el lugar 3, pero no es el caso. Entonces, a la hora que me da 3.25, quiere decir que voy a tener el cuartil 1, se va a encontrar entre el valor 3 y el valor 4. Cuando no sea exacto, entonces quiere decir que va a estar entre estos valores. En este caso, el dato que está en el lugar 3 es 6, el dato que está en el lugar 4 es 7 y con estos vamos a hacer una operación para obtener cuánto vale el cuartil. Vamos a llamar a la parte decimal P. Entonces, pero la pura parte decimal. Entonces, la parte decimal es 0.25 y vamos a necesitar 1 menos P, que es 1 menos 0.25. Esto es 0.75. Entonces ya tenemos dos valores que voy a necesitar y entonces para poder calcular el cuartil, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar x3 por 1 menos p y voy a sumarle el resultado de x4 por p. Entonces, son importantes los paréntesis, entonces hay que hacer las cuentas. Entonces, el x3 es 6 y 1 menos p es 0.75. Y por otro lado, x4 es 7 y p es 0.25. Entonces, lo que estoy haciendo, esto se le llama una media ponderada. Eso quiere decir que le estoy dando diferente peso al promedio de lo que sería x3 y x4. En este caso, como el promedio fue 0.25, pues va a estar un poco más cargado hacia el 6. Entonces, este resultado, a la hora que hago la operación, lo que me da es, en el primer caso, haciendo 6 por 0.75 da 4.5 y 7 por 0.25 da 1.75. Si hago la suma, el resultado es 6.25. Como pueden ver, este 6.25 es un valor que cayó justo entre 6 y 7. Entonces, eso lo que me está diciendo es que el primer cuartil vale 6.25. Vamos a hacer los cuartiles 2 y 3, ¿no? El cuartil 2 ya habíamos visto que es exactamente lo mismo que la mediana. Va a acabar siendo un promedio, en este caso va a ser un promedio normal, pero el cuartil 3 también va a estar cargado más hacia un lado que a otro. Entonces vamos a hacer los ejemplos del cuartil 2 y cuartil 3. Entonces vamos a calcular el lugar en el que se encuentra el cuartil 2, que va a ser 2 por 12 más 1 entre 4. Y esto, al hacer la operación, me va a dar 6.5. Entonces quiere decir que el cuartil 2 va a encontrarse entre el dato que se encuentra en el lugar 6 y el lugar 7. Es muy importante que, ¿de dónde saco esto? De la parte entera. O sea, 6.5 es un número que se encuentra entre 6 y 7. Por lo tanto, el cuartil 2 va a estar entre el dato que se encuentra en el lugar 6 y el dato que se encuentra en el lugar 7. En este caso,
ya sabemos que como es igual a la mediana, pues sería el promedio de lo que sería el cuartil 6 y el cuartil 7. Pero vamos a hacerlo siguiendo lo que les acabo de comentar. En este caso, P sería 0.5, que es la parte decimal, y 1 menos P, pues también es 0.5 porque es 1 menos 0.5, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que ver cuánto vale el dato 6 y cuánto vale el dato 7. Entonces, el dato 6, de acuerdo a los datos que tengo aquí, es 8 y el dato 7 es 8. Entonces, bueno, voy a hacer la operación, sin embargo, entonces va a ser el dato 6 por 1 menos P más el dato 7 por P. Entonces, el dato 6 es 8 por 1 menos P, que es 0.5, y el dato 7 es 8 por P, que es 0.5. Es importante la jerarquía de operaciones y entonces pueden hacer cada uno de los productos y luego sumarlos para obtener los resultados. Si 8 lo multiplican por 0.5 les da 4 y si 8 lo multiplican por 0.5 les da 4. En este caso el resultado es 8. Un detalle que pueden considerar desde ahora es que si tienen, por ejemplo, en este caso, el cuartil 2, quiere decir que tendría que ser un número que está entre 8 y 8. ¿Y pues qué números hay entre 8 y 8? Pues solo el 8. Por lo tanto, si los datos que tengo en los extremos con los que voy a calcular el cuartil son iguales, no importa si tengo parte decimal o no, el resultado que me va a quedar en medio es el mismo. Entonces digo, ahorita hice toda la operación, pude haberlo hecho como mediana, lo hice ahorita con esta fórmula de P y 1 menos P, pero es importante que, que tomen en cuenta que si los datos entre los cuales queda el cuartil son iguales, pues el valor que voy a reportar para el cuartil es exactamente el mismo. Entonces no hay, o sea, no es necesario hacer las cuentas, sino puedo tenerlo de forma directa. Vamos ahora a calcular el cuartil 3. Entonces empiezo por ver en qué lugar va a estar el cuartil 3. Como es el cuartil 3, entonces va a ser 3 que multiplica a n más 1 sobre 4. Y entonces va a ser 3 que multiplica a 12 más 1, que es 13, entre 4. Y esto es igual a 9,75. Entonces ya sé que el cuartil 3 va a quedar entre el dato que está en el lugar 9 y el dato que está en el lugar 10. Y el valor de P es la parte decimal, entonces la parte de P es 0.75 y por lo tanto 1 menos P, que es 1 menos 0.75, pues da 0.25. Entonces vamos a hacer el cálculo. Hay que ver cuánto vale el noveno y el décimo dato. En este caso el dato 9 es 9 y el dato 10 es 10. Coincidió por pura casualidad que los datos fueron exactamente esos. Entonces el dato 9 es 9, el dato 10 fue 10. Estos datos pues van a variar dependiendo de cómo quede el orden o los tipos de datos que tengo. Entonces, para obtener cuánto vale el tercer cuartil, pues voy a multiplicar 1 menos P por x9, que es el primero, más P por x10, que es el segundo dato. Entonces, 1 menos P ya vimos que es 0.25, eso lo voy a multiplicar por 9, y P, que es 0.75, eso lo voy a multiplicar por 10. Entonces, al hacer las operaciones, lo que queda es 0.25 por 9 es 2.25 y 0.75 por 10 es 7.5. Si se hace la suma, el resultado es 9.75 y este sería el tercer cuartil. Entonces, si con estos datos nos vamos a la interpretación, entonces voy a acomodar mis valores. Habíamos visto que el primer cuartil fue 6.25, que el segundo cuartil es 8 y que el tercer cuartil es 9.75.
Entonces, a partir de eso, los datos que obtenemos es que tenemos realmente 6 interpretaciones. Bueno, de hecho hay más porque también se pueden relacionar entre ellos. Digamos, sé que el 25% de los datos o de las edades, si quieren, porque en este caso ya sé que son edades, está por debajo de 6.25. Y por lo tanto, el 75% de las edades está por arriba de 6.25. Entonces, esto es con respecto a mis datos, a mi primer cuartil, ¿no? Con respecto al segundo cuartil, pues yo sé que el 50% de las edades está por debajo de 8 y el otro 50% de las edades está por arriba de 8. Y finalmente el 75% de las edades está por debajo de 9.75 y el resto, que es el 25% de las edades, está por arriba de 9.75. Entonces, cada uno de los cuartiles tiene su propia interpretación. Nada más quiero aclarar algunos elementos importantes. Entonces, para que también la interpretación tenga sentido. Entonces, como cada uno de ellos está representando un 25%, observen, por ejemplo, cuántos datos va a haber entre el primero y el tercer cuartil. Si tengo 25% entre el primero y el segundo y 25% entre el segundo y tercero, entonces sé que el 50% de datos intermedios, porque son tal cual los que quedan a la mitad, está entre 6.25 y 9.75. Entonces ahí ya tengo los dos valores entre los cuales se va a encontrar. Entonces, bueno, ese es un detalle importante a tomar en cuenta, dados los valores que tengo. Y entonces esa es también otra interpretación que puede tener. Y en general, lo que les comentaba en el video anterior, se puede saber qué tan concentrados están los datos cuando, pues cuando hay, digamos que hay menos diferencia entre dos cuartiles. Entonces, voy a hacer voy a hacer un ejemplo más para que quede claro, por ejemplo, este asunto de la concentración, qué significa. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, también van a ser edades y vamos a calcular el primero, el segundo y el tercer cuartil. De ver los datos así, más allá de calcular media o moda, pues se ve que, por ejemplo, si fueran edades de niños, tengo que la mayoría de los niños están concentrados entre 7 y 8 años. Y ya hasta los datos más grandes es que empiezan a dispersarse. Esto lo voy a poder ver a partir de los cuartiles. Entonces, digamos, primero voy a calcular el lugar del primer cuartil. Entonces, como son 17 datos,
son 17 más 1 entre 4, son 18 entre 4 y esto es 4.5. Entonces, en este caso, con lo que vimos hace rato, pues yo sé que el cuartil 1 se va a encontrar entre el dato 4 y el dato 5, porque 4.5 está entre 4 y 5. Y entonces, en este caso, el cuartil 1 pues va a estar entre 7 y 7. Y ya habíamos, les había comentado que cuando los dos datos son idénticos, los dos entre los que tengo que hacer la operación, realmente ya no es necesario hacerla, porque entre 7 y 7, pues el valor que se encuentra es directo el 7. Entonces ya tengo mi primer cuartil. Ahora voy a hacer el lugar para el segundo cuartil. Entonces el lugar para el segundo cuartil va a ser 2 por 17 más 1 entre 4. Y esto es 2 por 18 entre 4, que son 36 entre 4, que es exactamente 9. Entonces, en este caso, no hay que hacer operación, sino que el cuartil 2 me quedó exactamente 9. Entonces, en el lugar 9, pero ese cuartil vale 8. Eso es muy importante, ¿no? Y por otro lado voy a hacer el cálculo para el tercer cuartil. Entonces el tercer cuartil sería 3 por 17 más 1 entre 4. Y entonces esto va a ser 3 por 18 entre 4. Y al hacer la operación esto me da 13.5. Entonces en este caso tengo que hacer la operación entre 13 y 14. Entonces el tercer cuartil se va a quedar entre el dato que se encuentre en el lugar 13 y el dato que se encuentre en el lugar 14. Entonces el dato que se encuentra en el lugar 13 es 9 y el que se encuentra en el lugar 14 es 10. Entonces aquí sí hay que hacer la operación. Entonces son 9 y 10, P vale 0.5 y 1 menos P también vale 0.5. Entonces, al hacer la operación para obtener el cuartil, pues va a ser 1 menos P por X13 más P por X14. Y esto lo que da es 0.5 por 9 más 0.5 por 10. Si se hacen las cuentas, esto me da 4.5, me da 5 y el resultado es 9.5. Entonces ya sé cuánto me dio el tercer cuartil. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis sin tomar en cuenta los datos. O sea, ya nada más a partir de los resultados. Entonces, yo sé que el primer cuartil me había dado 7, el segundo cuartil me dio 8 y el tercer cuartil me dio 9.5. Solamente de saber que entre el cuartil 2 y el cuartil 1 este resultado es más pequeño que lo que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 2, yo lo que sé es que los datos están más cargados en este caso hacia valores más pequeños. Entonces, esto se puede, digamos que a lo mejor yo no hubiera tenido los datos, sino nada más conozco los cuartiles. Entonces, para obtener los cuartiles, pues lo que hay que ver es si es posible, identificar para empezar hacia dónde están más cargados los datos. Entonces, cuando las diferencias son más pequeñas, quiere decir que en esa parte, como hay más datos que se parecen, y cuando la diferencia entre los cuartiles es más grande, pues quiere decir que el rango entre los datos es mayor. Entonces, si yo no hubiera tenido que calcular los cuartiles, sino que nada más me los dan, pues yo puedo tener este análisis solamente a partir de los puros valores de los cuartiles. Entonces, voy a hacer un ejemplo más. Ahora no voy a calcular, sino solo voy a interpretar para que vean.
Entonces, si tenemos que tuviéramos nada más estos datos, o sea, ahorita no los calculamos nosotros, sino que ya están dados. Entonces, que alguien nos dé información y nos dice que tiene un primer cuartil que vale 14, un segundo cuartil que vale 21 y un tercer cuartil que vale 23. Entonces, solamente con esto podemos identificar en qué sector hay mayor concentración de datos. Y esto, como les había dicho, pues lo voy a obtener por las diferencias. O sea, el primer cuartil es 14, el segundo cuartil es 23 y el tercer cuartil, el segundo cuartil es 21 y el tercero es 23. Entonces, si se fijan, está más pegado el 23 al 21, o sea, 23 menos 21, pues da 2. En cambio, 21 menos 14 da 7. Entonces, quiere decir que hay mayor concentración, que hay muchos datos que están entre 21 y 23. Quiere decir que hay muchas personas, o sea, a la hora que yo ordene las personas, digamos, piensen que tal cual están ordenados por edades y entonces quedaron muchos justo entre 21 y 23 y entre 14 y 21 están más distanciados. En el caso de que estas dos diferencias fueran iguales, pues querría decir que al menos en esta parte están distribuidos como de forma simétrica. Tendría que conocer el dato menor y el dato mayor también para poder identificar más cosas. Si ahorita nada más conozco los datos de los tres cuartiles, pues puedo obtener los resultados nada más analizando esto. Entonces es algo importante también para que cuando ustedes lean información pues puedan interpretarla y saber qué significa, ¿no? Entonces, bueno, en general esto vamos a ver de cuartiles. Hay otras dos medidas que se parecen muchísimo, que son, nada más se las voy a mencionar, con esta no vamos a hacer ejercicios, que son los deciles, que funcionan de manera similar. Los datos tienen que estar ordenados y va a haber 9 deciles. Y entonces, entonces voy a tener decil 1, decil 2, decil 3, decil 4. Y entonces, para encontrar el lugar del decil, pues lo que tengo que multiplicar es k por n más 1, pero entre 10, porque ahí lo que voy a estar haciendo es dividiendo en 10 partes iguales, ¿no? Entonces, tengo decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, el decil 5 que va a coincidir precisamente con la mediana y con el cuartil 2. Luego tengo decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. Y entonces, bueno, aquí me sobró un poco de un pedacito nada más. Ay, borré todo. Entonces, nada más para que puedan identificar qué significarían todos, tienen que estar a la misma distancia y la forma de hacerlo exactamente es la misma que con los cuartiles. Si me da un entero, pues tomo el número el valor que corresponde a ese número de dato. Si el valor me da con decimal, pues entonces tengo que hacer lo que acabo de explicar para los cuartiles. Y a veces también se ocupan los percentiles. Entonces, los percentiles, lo que se hacen, pues se tienen 99 percentiles. Ahí estoy escribiéndolo mal. Percentiles. Y entonces les decía, tengo 99 percentiles, no les voy a hacer toda. Y la forma de obtener, pues, el lugar en el que se encuentra cierto percentil, pues es usando la misma fórmula, pero dividiendo entre 100. Entonces, para cuartiles se divide entre 4, para deciles entre 10, para percentiles entre 100. Este tipo de medidas pueden ser importantes porque me da la idea de dónde hay más concentración de la población. Por poner un ejemplo, los deciles se ocupan mucho para identificar como los ingresos de las personas. Entonces, si yo tengo un país, pues yo puedo clasificar a las personas por ingreso, puedo como ordenarlas y una vez que yo ya tengo esto, pues puedo decir, bueno, el percentil 40, pues lo que me va a dar es
el corte al 40% de la población, o si lo hago, digamos, con deciles, el decil 3, pues me da exactamente el 30% de la población cómo se comporta. Entonces, ahí es a donde se puede ver, por ejemplo, qué tan bien distribuida está la riqueza de una nación. O sea, una nación donde sus deciles, sus primeros deciles se parecen mucho y ya solamente los últimos son muy distintos, pues quiere decir que es un país en donde la riqueza está muy mal distribuida, porque o sea, hay mucha gente que tiene las mismas condiciones, pero no son las mejores, y solo unos cuantos pues son los más ricos, ¿no? En cambio, los países en donde la diferencia entre un decil y otro es prácticamente la misma, pues quiere decir que son países que su riqueza está mejor distribuida, que el ingreso de las personas está mejor distribuido. Digo, esto solo para poner un ejemplo, se ocupa para bastantes cosas, entonces para que lo puedan saber, nosotros no vamos a estarlo trabajando directo dentro del curso, pero bueno, se los dejo para que ustedes lo sepan y lo puedan utilizar.